El planeta Tierra, una masa rocosa en constante cambio, flotando en el espacio. El tiempo y los cataclismos han llegado a mezclar las distintas sustancias que forman la Tierra, dando lugar a un gran número de combinaciones diferentes. La química es el estudio de estas sustancias y la forma en que se combinan. Química, elementos, compuestos y mezclas. Una gota de lluvia es algo más que simplemente agua. Si observamos más en profundidad, podemos ver que junto con el agua existen pequeñísimas partículas que poseen sus características propias. Si miramos más de cerca, veremos que muchas de estas partículas se componen a sí mismo de distintas partes separadas. Al igual que la gota de agua, estas son también mezclas, sustancias con partes que mantienen sus propias características. La mayoría de los materiales que se encuentran en la naturaleza son mezclas. Ahora observemos una pequeña gota de agua, que es una mezcla que encuentra su camino hacia el río, el cual es también una mezcla. El río fluye por las orillas, mezclas de grava y piedra, arena y tierra, materia vegetal y materia animal. Estas mezclas, arrastradas por el continuo fluir del agua, se añaden a la mezcla que es el río. Los seres vivos también forman parte de esta mezcla, interactuando con ella, pero manteniendo todavía sus identidades separadas. El río muestra una característica de las mezclas muy evidente. Las proporciones de los materiales que constituyen una mezcla pueden variar. La mezcla que se deposita en el lecho del río está en constante cambio y también lo está la mezcla de las orillas. Esta última se mezcla con la primera y ambas se mueven y cambian. Una roca sólida puede también constituir una mezcla. Encajados en esta piedra de granito se encuentran trozos de cuarzo y mica y otras sustancias. Varias muestras de roca ponen de manifiesto las diferentes estructuras de sus partes. Esto se debe a que las partículas que componen la mezcla se disponen de forma irregular. Incluso bajo el microscopio, los trozos más pequeños muestran esta misma cualidad irregular. El granito, como otras mezclas que hemos visto hasta ahora, representa un tipo de mezcla clasificada como heterogénea. Los materiales que la componen están irregularmente mezclados. No todas las partículas que forman las mezclas son visibles. Una sustancia invisible que existe en el río es el gas oxígeno. Para los peces y otros seres vivos, esta parte de la mezcla es imprescindible para su existencia. Y en la Tierra, los seres vivos dependen para su existencia del oxígeno que forma parte de la mezcla que llamamos aire. El oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno y muchos otros gases constituyen esta mezcla. Mediante la energía que emiten los rayos del sol, el proceso de la fotosíntesis tiene lugar en las hojas de las plantas verdes. En el interior de las células de las plantas, los cloroplastos utilizan el dióxido de carbono para producir alimento. Y los seres vivos, incluso los más simples, utilizan el oxígeno para convertir el alimento en energía. Los seres humanos dependemos del oxígeno para producir la combustión. La combustión hace funcionar los motores, caldea las casas, hace funcionar los procesos industriales y añade sus propios residuos como parte visible de nuestra mezcla atmosférica. El agua también forma parte de esta mezcla atmosférica, visible en forma de nubes, niebla, lluvia o rocío, o invisible como un gas, vapor de agua. La mezcla del río contiene algunas partes tan pequeñas que no se ven y que son parte de la tierra que flota con el río y de las rocas bañadas por este. Con el tiempo,
el río vierte su mezcla de sustancias visibles e invisibles en el mar. La salinidad de los océanos es el resultado de las partículas que forman la mezcla demasiado pequeñas para verse a simple vista. Si tomamos una pequeña muestra de agua del mar y dejamos que se evapore, las partículas invisibles que forman parte de la mezcla se unen y forman cristales de sal lo suficientemente grandes como para que puedan verse. Pero cuando los cristales de sal se mezclan con el agua de nuevo, se disuelven. El agua y la sal forman una disolución. Una disolución es una mezcla, pero es diferente del tipo de mezcla que constituye el granito. Las distintas muestras de granito difieren en sus composiciones. El granito es una mezcla heterogénea. Pero en una disolución las partes que la forman están distribuidas por igual. Una disolución es una mezcla homogénea. Todas las muestras de disoluciones contienen la misma distribución y cantidad relativa de materiales. De esta forma, desde una gota de lluvia hasta un gran océano, hemos visto hasta ahora sobre este tema que las mezclas constituyen la mayor parte de la materia de la Tierra. Algunas de las cuales son heterogéneas, con partes desigualmente distribuidas, y otras son homogéneas, con partes igualmente distribuidas. Puesto que las partes de una mezcla mantienen separadas sus identidades, sus propiedades físicas pueden utilizarse para separarlas. La sangre, por ejemplo, es una mezcla de células, plasma y muchas otras sustancias. Un hematólogo podría querer separar solo los hematíes de esta mezcla. Estos son más densos que cualquier otro componente de la sangre, de forma que se puede utilizar esta propiedad física para producir la separación. Lo podemos hacer mediante la centrifugación. La fuerza centrífuga atrae los hematíes más densos de su distribución casi homogénea de la mezcla y los concentra en los extremos de los tubos de ensayo en la centrifugadora. Otra propiedad física que se puede emplear para separar las partes de una mezcla es el punto de ebullición. En la destilación se emplea esta propiedad. Cuando una mezcla contiene una parte que es un líquido, como el agua de mar, podemos entonces simplemente hervir esta parte que se transformará en vapor, y así se recondensará como agua desalinizada. Mientras que solamente una parte de la mezcla de esta agua de mar es un líquido, algunas sustancias como el petróleo crudo son mezclas de varios líquidos. Y la habilidad de los petroquímicos para separar esta mezcla en sus diferentes partes comercialmente importantes es la base de la multibillonaria industria petrolera. Los distintos líquidos que forman parte del crudo que se extrae de la tierra tienen diferentes puntos de ebullición. El proceso que utiliza estos diferentes puntos de ebullición para separar las distintas partes del crudo se denomina destilación fraccionada y se lleva a cabo en las refinerías. Este complejo proceso que tiene lugar en una refinería se puede demostrar en un laboratorio de forma más simple. La mezcla de los líquidos que se encuentran en el crudo incluyen gasolina, queroseno y gasoil. Todos ellos constituyen por sí mismos mezclas. El crudo se calienta. Cada una de las distintas mezclas hierve a diferentes temperaturas. En una columna de fraccionamiento se separan las diferentes partes de la mezcla. A medida que el vapor de cada parte alcanza la parte superior de la columna, pasa a través de un condensador y se transforma de nuevo en líquido. La fracción de gasolina se condensa. También la fracción de queroseno. Así como la fracción de gasoil. De esta forma se puede separar una mezcla a
aprovechando las ventajas de las diferencias de las propiedades físicas de las distintas partes. En nuestra demostración, las partes que hemos extraído de la mezcla que forma el crudo eran asimismo mezclas que se pueden separar aún más. Pero si destilamos repetidamente el agua del grifo, obtendríamos una sola sustancia pura, el agua. Ahora podemos entender el pequeño diagrama que empezamos a realizar anteriormente. La materia consta parcialmente de mezclas, así como de sustancias puras. No se pueden emplear las propiedades físicas de una sustancia pura para separarla en distintas sustancias. Para separar una sustancia pura como el agua en sus distintas partes se necesitan cambios químicos y no físicos. Una forma de producir un cambio químico es por medio de la electricidad. Si vertemos agua en un aparato como este, podemos producir una corriente eléctrica a través del agua entre los dos electrodos. Esta vez, el burbujeo no es el resultado de un cambio físico en el agua, sino de un cambio químico. Se están produciendo gases en cada electrodo. Uno de los gases producidos a partir del agua se quema. El otro gas no se quema, pero soporta la combustión. Por supuesto, lo que estamos demostrando es la electrólisis del agua, la separación del agua en sus dos partes constituyentes, el oxígeno y el hidrógeno. El propósito, demostrar que el agua es un compuesto. Un compuesto es una sustancia pura formada por dos o más partes distintas que no se pueden separar por procedimientos físicos normales en la forma en que lo haría una mezcla.